Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Marina Aguirre, estamos aquí en Impacto Económico y estos son nuestros titulares. En nuestro mundo hoy, exportaciones de México crecen 7,4% anual en agosto, pese a la guerra arancelaria. Dentro de nuestro expediente económico, en España, la crisis de vivienda se está acentuando. En nuestro recorrido digital, China, Fondo de Pensiones Locales, reporta más de 5% de rentabilidad durante el año 2024. Y abrimos nuestra emisión en México porque las exportaciones han crecido en un 7,4% en agosto, pese a las medidas arancelarias de Estados Unidos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, las salidas de bienes de México han representado un valor de más de 55.000 millones de dólares, con lo que el acumulado desde enero ha llegado a los 425.000 millones de dólares. La entidad ha informado que al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos han avanzado 7,4% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo en 16,8%. De la misma forma, ha recalcado que en el octavo mes el valor de las exportaciones de productos manufacturados fue de 51.705 millones de dólares, lo que ha representado un incremento de 9,0% a tasa anual. Por otra parte, el informe ha destacado que las exportaciones de productos automotrices han registrado una caída anual de 1,2%, la cual ha derivado de un descenso de 5,9% en las ventas canalizadas a Estados Unidos y también de un avance de 29,1% en las dirigidas a otros mercados. Y de México pasamos a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump ha anunciado su intención de imponer un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera de territorio estadounidense que se exhiban o distribuyan en el país. Es que se le quiere incrementar este arancel. El anuncio lo ha realizado este 29 de septiembre a través de sus redes sociales, una medida que ya había sido anunciada en mayo y la misma está argumentada en que otros países ofrecen incentivos fiscales que han atraído a cineastas. Ante este escenario es importante resaltar que con este anuncio el mandatario extiende sus políticas comerciales proteccionistas a las industrias culturales. Y seguimos en la Nación del Norte porque el índice de confianza del consumidor ha caído un 55% en el mes de septiembre. Según una encuesta publicada por la Universidad de Michigan, esta valoración se encuentra por debajo del 58,2 en agosto del año en curso y 70,3 en septiembre de 2024. El informe refleja que los consumidores expresan un descontento por la persistencia de precios altos, ya que el 44% de las y los consumidores ha afirmado que los precios altos están deteriorando sus finanzas personales. Cabe destacar que los aranceles siguen siendo muy relevantes para las y los consumidores. Alrededor del 60% de las y los consumidores han proporcionado comentarios sobre los aranceles en comparación con el 65% en mayo y el 28% en enero. Casi el 70% de las y los consumidores prevé que la inflación supere cualquier aumento de ingresos en el próximo año, frente a menos del 60% en septiembre de 2024.
Nos trasladamos a El Salvador porque el endeudamiento está alcanzando un máximo histórico que supera los 33.000 millones de dólares y que continúa en ascenso. Para un país pequeño con apenas 6,5 millones de habitantes, son cifras realmente preocupantes. Esto lo sostienen los economistas entrevistados por Telesur. Desde San Salvador, nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa nos actualiza la información. Veamos. En los primeros 7 meses del año, el endeudamiento del Estado supera los 33.000 millones de dólares, según cifras oficiales. Hablar de ese tema ahí. Este economista considera que los datos muestran un aumento acelerado desde el año 2019, superando significativamente a las administraciones anteriores. Ese endeudamiento es muy grande en lo que va de este gobierno, el primer gobierno y el segundo de Bukele. Esa deuda estaba en 19.241 millones de dólares en mayo del 19 y en este momento, hasta julio de este año, está en 33.564 millones. El aumento es más de 14.000 millones y 75%. Está aumentando 2.300 millones de dólares promedio anual en los 6 años. Los préstamos internacionales y con la banca privada se han acelerado en los últimos años. Pero además, el gobierno ha tomado dinero prestado del fondo de pensiones. La deuda que más está creciendo es la externa y con la banca. Pero también ha crecido mucho la deuda con los fondos de pensiones. De esos 14.000, más de 5.000 son con los fondos de pensiones. Esa deuda con los fondos de pensiones se ha duplicado. Ya está cerca de 11.000 millones y el gobierno la encontró en 5.071. Este consultor independiente sostiene que el crecimiento económico y la recaudación fiscal son insuficientes para mantener un balance entre ingresos y gastos. Crece la economía, aunque crece lento, poco, más o menos 2,5%, cuando nos va bien 3 puntos, pero ahí andamos, va entre 2 y 3%, o sea, crece lento. Se recauda en los últimos años bastante bien, pero el problema es que la expansión del gasto supera esos ingresos. Entonces, a pesar que aumentan los ingresos, lo que hacemos de expansión de gastos supera ese incremento de ingresos y se toma más deuda. ¿Quién es el único que se oye? Diputados opositores han cuestionado la cadena de préstamos porque dicen que en cada sesión plenaria se han vuelto una norma. Ya estamos al tope del endeudamiento en nuestro país. Solo en este año han sido 2.000 millones de dólares que este gobierno de Nuevas Ideas ha endeudado el país. Y la preocupación es que se la vamos a heredar, esta deuda, a las futuras generaciones. El Fondo Monetario Internacional ha insistido en la necesidad de que el país reduzca su gasto corriente y aumente la recaudación tributaria, pero para los economistas eso se traduce en sacrificar los servicios a la población y en una ola de despidos de servidores públicos. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Ahora nos trasladamos a Venezuela porque el día de ayer el presidente Nicolás Maduro ha informado que se está construyendo un acuerdo binacional con Colombia. Así que lo que estamos construyendo allí es la posibilidad de una región binacional de paz y que Colombia encuentre su camino para sustituir las 50.000 hectáreas que tienen sembradas de hoja de coca del lado colombiano en el Catatumbo. Eso sería el gran logro de Colombia. Y nosotros ya tenemos un gran logro, que es del lado venezolano. Todo el estado Zulia, todo el estado Táchira es territorio libre de producción de hoja de coca, de cocaína y libre de bandas armadas narcotraficantes, gracias al esfuerzo que hemos hecho. Además, el mandatario ha reiterado que el país ha logrado vencer a la guerra económica al tiempo que seguirá derrotando cualquier tipo de amenaza extranjera. Hace 5 años, un día como hoy, se aprobó la ley antibloqueo y la derecha salió a burlarse. Hace 5 años teníamos 100% de desabastecimiento de todos los fármacos y de todas las farmacias. 5 años después, el motor farmacéutico tiene más del 100% abastecido todo el sistema farmacéutico del país. Y el 90% producto Made in Venezuela. Así que hemos logrado derrotar los misiles de la guerra económica y seguiremos derrotando las amenazas que puedan venir por donde vengan, porque tenemos un plan.
Y nos vamos a Bélgica porque la inflación alcanzó el 2% en el mes de septiembre. Así lo ha dado a conocer la Oficina de Estadística Stadtbel en su informe de este mes, donde ha informado que la variación pasó del 1,91% en el mes de agosto al 2,12%. Esto debido principalmente al aumento de los precios de alimentos. Por su parte, la inflación de los alimentos pasó del 2,42% durante el mes anterior al 3,32% en septiembre, pues solo la carne de vacuno subió un 16,9%, mientras que el café ascendió en un 13,9% en comparación con el año anterior. Cabe destacar a su vez que estos han sido algunos de los productos que han impulsado esta subida. Entre tanto, la inflación subyacente, que no incluye la energía y los alimentos no procesados, ha subido al 2,61%. En paralelo, la inflación de los servicios se mantuvo prácticamente estable en el 3,47% y los alquileres han subido poco menos del 4%. Ahora nos vamos a ir a nuestra primera pausa, pero al regreso les contamos que en nuestro expediente económico en España la crisis de vivienda se acentúa. Vamos a una pausa, pero ya volvemos, no se vayan. Continuamos con más Impacto Económico. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por elegir Telesur. Les contamos que en Europa la crisis de vivienda es un problema estructural que tiene su origen en un déficit crónico de oferta residencial, con el encarecimiento además acelerado de los precios de compra y alquiler, lo que deja fuera del mercado a amplios sectores de la población, especialmente a personas jóvenes, a familias monoparentales y a personas con ingresos medios bajos. Desde el año 2010 los precios de la vivienda en la Unión Europea se han disparado más del 50% de media, mientras que los alquileres han crecido en un 26%. España es uno de los países más afectados en cuanto a los alquileres, que han aumentado hasta un 80% en la última década. Esta crisis está provocada por la mezcla de la escasez de oferta de vivienda, los elevados costes de construcción, el auge de los alquileres a corto plazo y también la especulación de inversores extranjeros. Ante este panorama, según el portal inmobiliario hogar.net, el costo de la vivienda usada de subsidio un 0,4% en agosto en relación con el mes anterior y un 7,7% de manera interanual hasta los 2.062 euros por metro cuadrado. Y continuamos con esta situación, porque en España particularmente la vivienda se encarece, como lo dijimos, hasta niveles no vistos en 17 años y también está rozando los precios más altos de la burbuja inmobiliaria. Según datos del Ministerio de Vivienda y la Agencia Urbana, entre los meses de abril y junio, el costo promedio de los inmuebles se situó en 10,4% por encima de las cifras registradas en el mismo periodo del año anterior, y esto de acuerdo con el informe oficial. Este avance ha colocado el precio de la vivienda libre en niveles no observados desde el año 2008, el último año en que la estadística ha alcanzado cuotas igual de elevadas, todo ello en un contexto que está enmarcado por el déficit de vivienda para hacer frente ante una demanda que está tensionando al alza los precios y que también está presentando una dificultad de acceso especialmente para los jóvenes y para aquellas personas más vulnerables.
Y en esta línea, dentro de España, un ejemplo lo encontramos en la ciudad de Barcelona, en donde el número de personas que duermen en las calles ha aumentado en un 20% en un año. Desde las ONG y el activismo miran con preocupación y también analizan este aumento. Vamos a ver los detalles al respecto con nuestro corresponsal Andrés Flores. Barcelona vio aumentar un 20% el número de personas que duermen en la calle en tan solo un año. Según el último recuento del ayuntamiento, 1.505 personas duermen a la intemperie. Actualmente las últimas cifras dadas por el Ayuntamiento de Barcelona están constatando que está en aumento y realmente nosotros estamos preocupados porque vivir en la calle supone una vulneración de muchos derechos fundamentales. Básicamente el tema del sinhogarismo es una vulneración de derechos básicos como el derecho al descanso, a la integridad, a la propia vida. O sea, para mí el concepto muchas veces es más de cómo viven, cómo sobreviven las personas en situación de calle. Y a pesar de que en la ciudad de Barcelona hay determinados recursos públicos, no siempre es sencillo acceder a ellos. Arrels es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja con personas en situación de calle bajo los pilares de actuación directa, actividades de sensibilización, denuncia y elaboración de propuestas de políticas públicas. Terminar en calle es multifactorial. Entonces hay razones que son estructurales que le ocurren a la persona, paros, o sea que pierdes el trabajo, un divorcio. Hay muchas razones también de pérdida de vínculos. Las personas cuando pierden los vínculos en las redes sociales también suelen acabar en calle. Después hay también razones institucionales. Muchas veces el sistema es muy rígido y falla antes de que las personas acaben en calle. Otro de los aspectos que destacan los activistas es la necesidad de atender mediante programas y políticas a las personas vulnerables que están al borde de quedarse sin hogar. La Fundación sin ánimos de lucro Hábitat 3 busca contribuir a ampliar el parque de viviendas de alquiler social, algo que puede ayudar a evitar que personas en situaciones vulnerables terminen durmiendo en la calle. En general podríamos decir que está lo que es el alquiler social, por un lado, que es más pues el destinado a personas que necesitan un alquiler de inclusión en base a sus ingresos, y por el otro pues el alquiler más asequible, que es bueno para personas que no pueden hacer frente a los precios de mercado de alquiler, pero sí que tienen ya una cierta capacidad económica que les permite pues hacer frente a un alquiler que sea asequible. Este aumento del sinhogarismo lleva también a muchos activistas a pedir más compromiso desde las administraciones públicas para atender las causas profundas que lo impulsan. Andrés Flores, Telesur, Barcelona. Y es que el precio medio de alquiler de vivienda en España ha alcanzado niveles históricos durante el mes de agosto, superando los 1.122 euros mensuales para un piso de 80 metros cuadrados, lo cual representa un aumento del 13,1% de manera interanual. Esta crisis habitacional afecta a las 17 comunidades autónomas, donde todos registran máximos históricos en sus precios de arrendamiento. Esto según el índice inmobiliario Fotocasa. La escalada refleja una oferta cada vez más limitada frente a una demanda en crecimiento constante que está agravada por la desviación de viviendas hacia el alquiler turístico y de temporada. La situación evidencia el fracaso también de las políticas neoliberales en este sector de housing, donde la especulación inmobiliaria y la mercantilización de la vivienda han excluido a miles de familias al acceso a un derecho básico como es la vivienda. Y les informamos que una pareja joven destina el 51% más de la mitad de sus ingresos en Barcelona y el 43% en Madrid al alquiler de una vivienda. La Organización de Consumidores y Usuarios ha indicado que el esfuerzo de una pareja joven para poder pagar el alquiler de un pequeño piso en Madrid y en Barcelona le supone destinar el 43% y el 51%, entre el 43% y el 51% respectivamente de sus ingresos. Este porcentaje está muy por encima del 30% que recomiendan los expertos para no tener que restringir otros gastos básicos como por ejemplo la alimentación, el transporte o también la cultura.
Ahora vamos a hacer una segunda pausa, pero al regreso vamos a hablar en nuestro recorrido digital sobre China. Fondos de pensiones locales están reportando más del 5% de rentabilidad en el año 2024. Vamos a una pausa, pero ya volvemos, no se vayan. Y vamos a iniciar nuestro recorrido digital con la agencia CGTN en español, que reseña lo siguiente. Fondos de pensiones locales reportan más del 5% de rentabilidad en el año 2024. Según datos oficiales publicados el 29 de septiembre, el Fondo de Pensiones Locales de China obtuvo un rendimiento de inversión del 5,52% durante el año 2024. El informe a su vez destaca que a pesar de los crecientes desafíos económicos, tanto dentro como fuera del país durante el año 2024, el Consejo Nacional para el Fondo de la Seguridad Social ha logrado preservar y aumentar el valor del fondo, contribuyendo de esta manera a redoblar los esfuerzos del país para hacer frente al envejecimiento de la población. Vamos con el siguiente porque avanzamos con el portal de Europa, que informa que el PIB de Reino Unido se desaceleró 4 décimas más en segundo trimestre y creció un 0,3%, 4 décimas por debajo del 0,7% que fue experimentado en los 3 primeros meses de este año 2025, según ha confirmado este martes los datos definitivos la Oficina Nacional de Estadística. Así, el PIB creció en términos interanuales un 1,4%, 2 décimas más. La evolución de la economía británica se ha fundamentado en el crecimiento del 0,4% del sector servicios frente al 0,7% del primer trimestre, mientras que la producción industrial se contrajo en un 0,8% tras el impulso del 0,6% de enero a marzo. De su lado, la actividad en la construcción ha avanzado un 1%. Y avanzamos con la agencia Prensa Latina, que titula de la siguiente manera: destacan en Nicaragua construcción de carreteras en 2025. El Ministerio de Transporte e Infraestructura ha informado que los avances del programa de construcción de carreteras registra un 79% de cumplimiento de la meta prevista para este año. A través de un programa televisivo, el ministro del área, Oscar Mojica, explicó que ya se han edificado 118,5 kilómetros de carreteras pavimentadas de un total de 150 programados para este año 2025, así como también importantes obras de infraestructura como el puente de Zapuá, de 117 metros de longitud, que ha sustituido la antigua estructura provisional dañada por un fenómeno meteorológico. Y finalizamos nuestro recorrido digital con Africa News, que señala lo siguiente. La huelga nacional del sindicato petrolero nigeriano amenaza con detener el suministro de petróleo. Funcionarios del gobierno se han reunido con líderes sindicales petroleros después de que estallara una huelga nacional por el despido de 800 trabajadores en la refinería de Dangote, la más grande de África. El sindicato ha calificado el despido masivo como una clara violación de las leyes laborales y de los convenios internacionales. La huelga ha paralizado las operaciones en importantes instituciones del sector petrolero y también en el sector gasífero, lo que supone un duro golpe considerando que el petróleo representa el 80% de los ingresos de Nigeria. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa de Economía de Telesur. Nosotros nos reencontramos a la brevedad y les deseo que tengan una gran jornada. Chau, chau.